Hola, hola a todas, todes, todos. Los saludamos desde este miércoles para la igualdad. Y pues bueno, queremos abrir este programa con una breve cita de Clara Serra, tomada de la revista española Contexto y Acción, y dice: para reivindicar nuestra libertad sexual, tenemos que enfrentar el hecho de que históricamente nuestro deseo haya sido acallado, desoído, ignorado e invisibilizado por un omnipresente y hegemónico deseo masculino que todo lo ocupa, y no solo eso, el deseo de las mujeres ha sido especialmente penalizado, censurado y estigmatizado por una sociedad machista y puritana que ha querido hacer sentir a las mujeres culpables por sus deseos, tan complejos e insondables como los deseos de los hombres, y por supuesto tan respetables como estos. Debemos aún reivindicar margen para que las mujeres imaginen y fantaseen fuera de los tradicionales estereotipos masculinos y, por supuesto, sin culpas ni castigos sociales. Esto es de Clara Serra, que es pues una política que ha trabajado en España sobre el derecho de las mujeres, los derechos sexuales, y sobre todo ha teorizado muchísimo sobre el consentimiento. Pues bueno, bienvenidos a este programa. Hoy venimos a este sitio a hablarles de temas que son muy complejos, por lo que hemos planeado tratarlos en varios programas, no solo este. Aquí vamos iniciando. Vamos a tejer estos temas en torno a un texto de reciente aparición, el cual celebramos mucho porque es un texto que recoge la labor de años de investigación del proyecto Género, Bioética y Justicia Reproductiva en el Programa Universitario de Bioética. Y bueno, este compendio de reflexiones, críticas e investigaciones es muy generoso, porque se compone de una pluralidad de posturas, de autoras y autores pensando desde sus áreas de estudio. Algunos de los capítulos incluso son resultado de diálogos interdisciplinarios, y para ello hemos invitado a las coordinadoras y también autoras del libro Derechos Reproductivos, Reflexiones Interdisciplinarias. Aquí está con nosotras, Pilar González Barreda, una de las coordinadoras de este libro, y más tarde se integrará Lourdes Enríquez, y mandamos un saludo al otro coordinador, Arturo Sotelo. Ellos, además de haber coordinado este texto maravilloso, también son coordinadores del proyecto del que hemos hablado durante años. Presento a Pilar. Pilar González Barreda es doctora en Derecho y profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Sus líneas de investigación están relacionadas con la crítica feminista al derecho, género y derechos humanos, argumentación jurídica con perspectiva de género, derechos sexuales, derechos reproductivos y aborto. Es coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez sobre laicidad en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y, es co-coordinadora del Seminario Género, Bioética y Justicia Reproductiva del PUB. Y bueno, antes de pasar a escuchar a Pilar, vamos a dejar una pregunta para las personas que están conectadas, y queremos escucharles, queremos que nos compartan sus respuestas. La pregunta es: ante los huecos de la educación sexual, ¿cómo te informas? ¿Con quién hablas de los temas de sexualidad y reproducción? Bien, entre los temas del seminario, pues vamos a preguntarle justamente a Pilar por esta trayectoria, ¿no? Como vemos en el texto, es un texto bastante amplio, es un libro bastante pesado y bastante gordo. y pues queremos preguntar justamente sobre esto. ¿Recoge la trayectoria del seminario, Pilar? Ay, pues muchísimas gracias por la invitación, Georgina. Yo estoy muy contenta de estar en esta coordinación para la igualdad de género contigo, porque también hemos trabajado ya desde hace algunos años y nos conocimos justo en este seminario de género, bioética y justicia reproductiva, que antes se llamaba interrupción voluntaria del embarazo, en el programa universitario de bioética. Pues justo, voy a intentar responder a tu pregunta. Este libro, que como bien dices, puede ser utilizado como arma de defensa personal, cuenta con las aportaciones de más de 30 autoras y se compone por 21 artículos. Igual ahora vamos comentando, ¿no?, sobre
cuáles son las reflexiones que nos llevaron a invitar a todo este grupo de investigadoras a que colaboraran con nosotras, porque este seminario que decíamos comenzó en el año 2016, ¿sí? O sea, ya va a cumplir 8 años a finales de este año, y bueno, hemos trabajado casi de manera ininterrumpida. La verdad que sí, por el tema de la pandemia, como a todas nos pasó, quedó en pausa, digamos, por un tiempo, pero digamos que salvo ese pequeño gran episodio que afectó todas nuestras vidas, hemos seguido trabajando. Y pues sí, digamos que el nombre original, el primer nombre de este seminario fue Interrupción Voluntaria del Embarazo. Quizás para muchas de las personas que nos escuchan pueden hacer una conexión en los tiempos, pero digamos que el derecho al aborto, el derecho a la atención del aborto, pues ha sufrido diversos cambios de manera muy reciente. Es decir, en el año 2016 solo se había despenalizado el aborto, lo que se conoce como despenalización, o sea, su regulación en la Ley de Salud de la ahora ya Ciudad de México, en la Ciudad de México, ¿no? Justo en el 2007, la Ciudad de México, como se dice, despenalizó el aborto. Sin embargo, en el año 2016 ya teníamos, en lugar de más despenalizaciones en otros estados, lo que teníamos era figuras disque novedosas que se pretendían o cuyo propósito era frenar estos avances que se habían dado en la Ciudad de México. Y entonces quizás han escuchado que en algunas entidades federativas inició con este movimiento de protección a la vida desde la concepción. Entonces también figuras que se introducen en las constituciones de los estados para que no pasara lo que sucedió en la Ciudad de México. Entonces este seminario en el 2016 surge como un esfuerzo coordinado de varias instancias de la UNAM y liderada por el Programa Universitario de Bioética, para que hubiera un posicionamiento también académico, científico, laico, plural, ¿no?, sobre el aborto. Sabemos que es un tema que históricamente ha sido estigmatizado, en donde la raíz profunda de todo pues es este mandato de maternidad que nos, ¿no?, digamos que tenemos las mujeres, las niñas, las adolescentes, y la idea de este seminario era que pudiéramos convocar a voces que ya llevaban trabajando décadas en este tema desde la academia, también desde los activismos, para posicionarnos. Y en realidad eso es lo que hemos hecho durante estos 8 años. El seminario el año pasado pues empieza también con otras preocupaciones, y me parece que también es una buena oportunidad, porque el libro no solamente es sobre aborto. Es decir, cuando hablamos de temas relacionados con salud sexual, salud reproductiva, no podemos pasar desadvertido cómo se articulan distintas violencias en la vida de las mujeres, y que entonces esas violencias no pueden, digamos, ser estudiadas, analizadas en particular o individualizadas. Y entonces cuando tenemos esto, quizás ahora igual voy desarrollándolo poco a poco, pues podemos entender por qué las mujeres tienen el derecho a tomar decisiones sobre sus proyectos de vida. Y pues más o menos eso, igual ahorita vamos abonando más. Sí, muchas gracias, Pilar. Sí. Agradecemos muchísimo que Pilar nos acompañe esta tarde, que además es una tarde pues lluviosa en la Ciudad de México, lo cual ha sido un poco disruptivo con el calor que estábamos pasando, y que viene un poco con la garganta rasposa, y está haciendo todos los esfuerzos, ¿no? Pero se escucha muy linda tu voz así también. Sí, a rato me escucho. Y pues sí, justamente como lo mencionas, los temas pues son muy amplios. Yo recuerdo que justo en este seminario pues tenían ustedes visitantes, digo teníamos porque desde acá los esperábamos en la ciudad, y que venían personas que habían trabajado desde otros estados estos temas, y venían a compartir justamente las experiencias, ¿no? Se hacía ahí un trabajo no solo interdisciplinario, sino también se trascendían las localidades, y yo creo que justo lo más maravilloso es que se podía prestar para compartir esas experiencias de luchas. Entre los temas de este seminario se encuentran la salud y capacidad reproductiva, la despenalización y derecho al aborto seguro, legal, gratuito, la bioética, el discurso heterosexual, por supuesto la crítica a este discurso heterosexual, los derechos humanos, la violencia feminicida, la protección a la vida desde la concepción, el discurso de la Suprema Corte de la Nación, el estigma asociado a la interrupción del embarazo, la gestación subrogada,
que también ahí hay discusiones si es maternidad o gestación subrogada, las tecnologías de la reproducción, la violencia obstétrica, así como la autonomía de las mujeres y las personas gestantes y la esterilización forzada, además de muchísimos otros temas, ¿no? Sí, totalmente. Y justo estos temas son los que recupera el texto. También quizás habría que, como en todo texto, pues es un texto inacabado que está sujeto a discusiones, digamos, siempre permanentes. Justo el tema que decías de los últimos, ¿no? El tema de la gestación subrogada, bueno, en nuestro país, al menos jurídicamente, es uno de los que, digamos, no ha habido avances, no hay acuerdos, y es un tema bastante controversial. Imagínense en el mundo jurídico donde podemos contar con herramientas, digamos, no suficientes como para tomar en cuenta una reflexión quizás plural, ¿no? O mucho más integral. Entonces, para el mundo jurídico, la reflexión de la gestación subrogada puede ser limitada si no se toman en cuenta la interdisciplina, digamos. Y justo es una de las cosas también del texto, ¿no? Que a pesar de que yo hablo muy en abogado, es un texto, ¿no? En donde participan diversas expertas en las ciencias sociales, ¿no? Desde la sociología, la psicología, la antropología, por supuesto hay abogadas, pero es como un pequeño ejercicio en donde distintas voces dialogan desde la interdisciplina sobre la salud reproductiva. Quizás ahí también convendría, porque creo, Georgina, que puede ser una buena oportunidad para que conversemos, ¿no? Justo igual con Lourdes platicábamos este uso, digamos, estratégico que se hace como de endiada, ¿no? Derechos sexuales y reproductivos. Y justo el libro, bueno, no es que olvida los derechos sexuales, ¿no? Sino que a lo mejor por los temas que aborda, estos temas están más relacionados con la salud reproductiva, ¿sí? Y eso no quiere decir que la salud sexual, digamos, sea irrelevante, justo en la pregunta que hacías al público, ¿no? Sobre educación sexual. Y yo creo que a lo mejor sí, el texto a lo mejor menciona de manera como al margen el tema de educación sexual, que son temas que están relacionados, pero que sí quisimos poner énfasis, ¿no? Como en el ámbito de la reproducción de las personas. Sí, es buenísimo que haya especialistas de diferentes disciplinas. Yo, justamente, el programa universitario de bioética está también geográficamente en el edificio de Ciencias de la Complejidad. Y creo que eso es bien valioso porque podríamos decir que todo lo humano es complejo. A partir de eso es plantear que siempre tiene que haber un diálogo interdisciplinar, porque una sola mirada no nos permite mirar, ¿no? Pienso muchísimo en la hermenéutica y como esta lógica de que desde un puerto no se alcanza a tener la visión panorámica, pues, de los mares, ¿no? Claro. Entonces, como mirar desde diferentes puertos, comunicarse para poder ampliar no solo las discusiones, también los acuerdos. Ahora, también tenemos como una idea de que las discusiones siempre se tienen que resolver y quizá Claro. justo es algo que ustedes durante 8 años nos han mostrado, ¿no? Que las discusiones están ahí para siempre, más bien reformularse, para que surjan nuevas preguntas, para que se vuelva a plantear desde otros lugares, para que se atiendan otros horizontes, los contextos de otras personas que quizá no habían sido escuchados, ¿no? Pero siempre este diálogo está en un constante movimiento, y creo que justo tú como abogada y las maravillosas abogadas que están trabajando estos temas, pues están haciendo una labor buenísima a la hora de estar siempre escuchando nuevas y proponiendo que se hagan esas modificaciones. No queremos como una normativa, ¿no? Un marco jurídico que se encuentre ya acabado, no es lo que se está buscando. Siempre se está buscando la pluralidad de irlo enriqueciendo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y pues es, digamos, no sé, esperanzador o de alguna forma muy valioso, sí, que desde otras disciplinas, ¿no? Se ponga esto en duda. El tema es que justo el derecho, pues yo creo que tú te imaginas, ¿no? Que siempre ha sido visto como esta construcción ya permanente, perpetua, inamovible. Sí. Y es verdad que los procesos legislativos, como sabemos, son muy largos, sí, es decir, que hay una serie de pasos que se tienen que cumplir, ¿no? Y llevar a cabo para que una norma sea reformada. Sin embargo, también están otros factores, ¿no? Que interactúan en estos procesos, ¿no? Digamos, la política en general, aunque suene a lo mejor muy, muy abrupto, ¿no?
lo que esta formación tradicional que tenemos en las facultades de Derecho, digamos, donde la ley es de esta forma y no puede ser de otra manera, digamos, pensamiento es interpelado, es cuestionado por otras disciplinas para decir, bueno, la ley no puede decir siempre lo mismo, ¿sí? O sea, si no estaríamos en normas, y de hecho, justo en el caso de aborto, hay todavía distintas normas en el país que pareciera que estamos todavía, digamos, recién, ¿no?, entrando al proceso de independencia de México, ¿no? Porque son la copia, el reflejo de los códigos, en este caso de los códigos españoles, ¿no? Y alguien más osada diría no, y además incluso hasta de derecho romano, ¿no? Para quienes toman o están relacionados con los contenidos de derecho romano, hay cosas que de repente pareciera que vemos replicadas, ¿no? Justo en materia de sexualidad es uno de ellos, ¿no? Afortunadamente, ¿no?, hay figuras como el adulterio que sí tenían una regulación específica, que en estos tiempos, al menos en México, no hay regulación ya sobre el adulterio, ¿no? O sea, ya no existe una tipificación, porque sabemos que estos tipos penales pues iban dirigidos a controlar la sexualidad de las mujeres y a sancionar a aquellas que pusieran, digamos, en jaque al patrimonio de los varones, de los esposos, ¿no? O sea, digamos, al cometer una infidelidad, lo que se hacía es que, o lo que se pensaba, era que se ponía en riesgo el patrimonio del esposo, al introducir sangre, digamos, que no fuera del marido, ¿no? Entonces, es muy interesante el análisis que se hace desde las perspectivas feministas, desde las perspectivas de género al derecho, porque justo esto que decías, permite cuestionar la idea de que el derecho es inamovible, ¿no? Y que tiene que atender a las necesidades de la población. Claro. Sí, es que un derecho inamovible, digo, no nos sirve para mucho, ¿no? Porque justamente creo que lo que está colocado aquí es el derecho al cuerpo propio. Y como lo mencionaste tú hace rato, está ahí colocado también el proyecto de vida, ¿no? El derecho a un proyecto de vida. Y justamente estamos de los inicios de la Constitución a estos tiempos, bueno, además los últimos años han sido de un crecimiento acelerado, sí, podríamos decirlo. Entonces no nos quedaríamos demasiado cortas si quisiéramos fijarnos. Y bueno, ahí yo desde la filosofía lo pienso mucho, ¿no? Como esta necesidad de una subjetividad fija, sí. ¿no? que no nos da respuesta y que es represora para todas, todos, pero que además está invisibilizando y violentando otras identidades. Bueno, queremos también justo preguntar, ¿fue sencillo hacer esto? O sea, darle una coherencia global al texto. Pues no fue nada sencillo. O sea, yo quiero decirles que además en este proceso creativo editorial pues nos atravesó justo la pandemia. Y quizás también ser honesta, ¿no? La coordinación de un libro, digamos, plural puede ser muy valiosa porque tres cabezas, claro que pueden pensar mucho mejor, pero el tema es que sí puede ser que también complicado, ¿no? El tema de los tiempos, ¿no? Las tres tenemos una agenda apretada, ¿no? Y puede ser que encontrar un espacio para sentarnos y decir, ahora sí vamos a, ¿no?, a tratar de darle coherencia al texto, pues fue complicada. La verdad que la pandemia nos afectó mucho más, o sea, si ya te llevábamos como hay un retraso con los tiempos laborales, el tema de la pandemia nos agobió muchísimo, pero afortunadamente gracias al apoyo también de toda la gente del Programa Universitario de Bioética, especialmente de su directora, la doctora Jennifer Incapié, también de Rocío Muciño, la verdad es que salió, ¿no? O sea, si no hubiera sido por ellas, también ya también en el proceso editorial de Mónica Díaz, o sea, hay mucha gente a la que le tendremos que agradecer, porque justo o sea, digamos que cuando vemos un libro terminado pareciera, ¿no?, que el proceso fue como, sí, todo fue perfecto, seguramente, sí. O como eran varias, seguro salió súper rápido, y la verdad es que sí implica, ¿no?, pues diálogos continuos también, ¿cómo lo diremos? También saber cómo soltar, ¿no? Creo que eso también es muy importante. Yo tiendo a ser como muy perfeccionista y la verdad es que también hay que soltar y decir, justo aquí se cierra, o sea, las discusiones van a seguir y nos tocó, o sea, justo en los textos jurídicos nos tocó la discusión de la Corte del 21 en aborto y fue así como lo actualizamos, ¿no? Y así como, bueno, sí, y les propusimos a las autoras que hablaban sobre aborto que si querían, y que eran abogadas, que si querían actualizar. La mayoría dijo que sí, las personas, digamos, más sabias dijeron no, o sea, yo ya hice un corte.
Yo actualicé el texto también para que estuviera acorde, pero justo el año, y quedó, ¿no? Con 2021, pero justo el año pasado también hubo unas sentencias interesantes de la Corte, y entonces la editorial, ¿no? Nos dijo, les recomendamos, ¿no? Como en las sugerencias, en los comentarios de la dictaminación, nos dijeron, oigan, y si actualizan a lo que dijo la Corte, o sea, en el 2023, y nosotras ya, no, ahí sí de plano todas dijimos, no. Yo creo que sí ahí es importante como saber soltar, ¿no? En estos procesos editoriales también, porque las discusiones van a seguir abiertas y eso es lo valioso de esto, ¿no? Sí, y que además contribuye al archivo, a la memoria. O sea, como dices, este es el primero, que esperamos que haya otras publicaciones, muchas más, que, y que contribuyen a la memoria, al archivo. Sí, también fue una de las preocupaciones que yo tuve como autora. Dije, wow, no. O sea, un cambio más que va a pasar, sí, ¿no? no, Se va a rehacer el libro, se va a replantear y todo esto. Muy bien. Hay algunos de los capítulos que además son interdisciplinares, ¿no? O sea, el propio capítulo ya lleva una discusión y eso es algo que se agradece muchísimo. Y pues vamos a dejar otra pregunta para las personas que están escuchándonos, viéndonos, porque justamente parte de la riqueza de esto es que haya ahí un diálogo. Y la siguiente pregunta es, ¿crees que los derechos sexuales y reproductivos deben variar dependiendo del sexo y el género de las personas en cuestión? Y pues bueno, les escuchamos. En este sentido también queremos como ir moviendo un poquito este diálogo y hablar sobre quiénes son esas personas, ¿no? ¿Quiénes son las sujetas, les sujetes, los sujetos de estos derechos en nuestro país? Bueno, en nuestro país y en el mundo, ¿no? Pero pensando un poco que estas personas se han manifestado por ser incluidas en los marcos jurídicos, sanitarios y educativos, podemos pensar que estos sujetos se han expresado siempre desde la lucha. Pues no, justo, igual aquí otra vez retomamos como esta discusión de que el derecho siempre se va a quedar corto, ¿no? Y incluso esta categoría de quién tiene derechos, o sea, la categoría de ciudadanía, quién es sujeto de derechos, pues ha sido, digamos, también motivo de profunda discusión desde distintas disciplinas. Desafortunadamente, como siempre, el derecho llega tarde, ¿no? A estas discusiones y bueno, no sé, pensando quién es el sujeto de derechos en una tradición, digamos, como como occidental, ¿no? Del norte, ¿no? Pues quién es sujeto, el propietario blanco, heterosexual, ¿no? Y cómo este discurso, esta figura va cambiando a lo largo del tiempo. Y ahora esto no es fortuito, justo lo que hemos comentado y que también retoma el libro, son las movilizaciones sociales las que forcejean con el derecho para decirle momento, o sea, estamos quedando afuera, no sé, en este caso las mujeres, o estamos quedando afuera las personas racializadas, o estamos quedando afuera las personas de las disidencias sexogenéricas, como en temas recientes. Y creo que eso es algo también muy valioso para que lo podamos ir analizando. El texto, por ejemplo, hay un artículo que a mí me encanta de Ninde Molrey, bueno, Yolanda Molina Reyes, y lo que ella hace es una crítica a la heterosexualidad de los derechos reproductivos, ¿no? Ese texto es muy bonito porque justo también plantea una crítica a esta noción de que de cómo se construye la noción de derechos sexuales, derechos reproductivos, y que pareciera que solo son para las personas heterosexuales, ¿no? O sea, solamente las mujeres heterosexuales son las que aparecen en la CEDAW, son las que aparecen en Belém do Pará, y entonces también es importante cómo repensamos esto a partir justo de los derechos de las lesbianas, ¿no? Exacto, sí. Es uno de los textos que están ahí ya colocados y que justamente marcan a otras sujetas de derechos, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a recibir a la otra coordinadora del texto y también del seminario, a Lourdes Enríquez. Vamos a escuchar también de ella sobre este libro.
Y pues recibimos aquí a Lourdes Enríquez Rosas. Ella es abogada feminista y maestra en Filosofía del Derecho por la UNAM. Es integrante del Seminario Permanente de Investigación, Alteridad y Exclusiones en la Facultad de Filosofía y Letras, donde también es profesora de la asignatura Género, Violencia y Ética Comunitaria. Y ahí mismo ha formado parte de la Comisión Interna de Igualdad de Género. Colabora con la Dirección de Educación en la Coordinación para la Igualdad de Género, donde imparte semestralmente cursos, talleres para docentes, de actualización docente. Cuenta con varias publicaciones, capítulos de libros y revistas especializadas. Sus líneas de trabajo son derechos humanos, crítica de género, epistemologías feministas, alteridad, violencias por razones de género y justicia reproductiva. Bienvenida, Lourdes. Gracias Gina, qué gusto estar aquí en la Coordinación para la Igualdad de Género, qué gusto compartir con la doctora Pilar González Barreda. Sí, justo, qué bueno que llegas. Decíamos que justo es una tarde extraña porque está lloviendo, pero a pesar de todo, aquí estamos las tres, muy contentas hablando de este texto que tiene tanto, que tenemos tanto que decir de él, ¿no? Es muy amplio. Y justamente estábamos preguntándonos por quiénes son las sujetas, les sujetes, los sujetos de estos derechos. Pues estamos hablando de derechos humanos y que los derechos humanos son interdependientes, indivisibles, universales, inalienables, progresivos y que son para todas las personas, y en específico pues son derechos sexuales y reproductivos los que nos interesa retratar, describir, ver la forma en que se garanticen, que sean justiciables, judicializables. Entonces, todas las personas somos sujetas de estos derechos, ¿no? Al hablar de derechos reproductivos, pues ya hay criterios jurisprudenciales que hablan no solo de mujeres, sino también de personas con capacidad de gestar. Pero para poder enunciar los derechos en toda su magnitud, los derechos sexuales y reproductivos, tenemos que hablar de todas las personas, ¿no? De todas las personas como sujetas de derechos, como personas que ejercen una ciudadanía y que son sujetas de derechos. Sí, completamente. Justamente esta pregunta era un poquito, estaba ahí colocada pensando en lo que nos compartía Pilar hace rato, de que estas normativas se habían pensado en torno a un sujeto pues masculino, ¿no? Un sujeto de una masculinidad pues hegemónica y todo esto, y que ahora pues claro que hay que hacer muchísimos cambios porque hay otras subjetividades que están levantando la mano, están colocando los cuerpos, y que se tiene que pensar y este pensarse y plantearse no se acaba, ¿no? Sí. A mí me gusta pensar en un derecho a la diferencia, ¿no? A ser diferente un paradigma masculino de lo humano. Ahí entrarían mujeres y sujetos o corporalidades feminizadas. Sí, sí, completamente. Pues estamos pensando un poquito, bueno, esperando las respuestas de las personas que dejamos algunas de las preguntas y no sé si ustedes estarían como pensando en cómo responderlas, ¿no? Entre las preguntas, una es si estos derechos deberían de variar de acuerdo al sexo-género, a la identidad sexogenérica de estos sujetos, ¿no? Porque sí, hablamos de que este paradigma de los derechos humanos, pero ¿cómo entonces estarían formuladas las leyes? Que creo que justamente es uno de los temas que muchas veces está en discusión y es como un tirar, aflojar, como que hay una tensión de que hay quienes no se sienten representadas, ¿no? Pero entonces, ¿cómo formular? ¿Cómo es que el lenguaje nos da? Yo siempre desde la filosofía lo pienso, ¿no? ¿Cómo es que el lenguaje nos puede dar para hacer justicia a todas estas formas de vida, a todos sus proyectos de vida, ¿no? ¿Y cómo lo han pensado? ¿Cómo se ha ido resolviendo este tema? Sí, pues no sé, ¿quieres tú? Pues tú vas y luego yo te complemento. Bueno, pues yo pensaría primero en el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Y lo que se ha estado argumentando y que creo que puede abonar un derecho a la identidad de género, un derecho a la expresión de género
y un derecho a la orientación sexual, diferente a una matriz de inteligibilidad heterosexual. Entonces, bueno, creo que por ahí vamos como fortaleciendo los argumentos en materia de protección de los derechos humanos, pero bueno, eso hay que traducirlo social y culturalmente, ¿no? Sí. Pues sí, porque vemos que está en las normas, pero el tema es cómo hacemos, ¿no?, comprensible este lenguaje. Estábamos platicando hace rato con Georgina que cómo el derecho parece que siempre se queda atrás, ¿no? Y también que el lenguaje del derecho es complejo, ¿no? Y una de las cosas que ha pasado hace rato que hablabas de feminicidio, pues es justo eso, cómo aterrizas un concepto, una categoría, digamos, tan potente, que tiene todo un contenido histórico de lucha antropológico feminista, y que se lo haces entender a un juez o a una jueza o a un ministerio público, ¿no? Y eso ha acarreado como también muchísimos problemas. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, en el lenguaje de los derechos humanos. Hay derechos humanos que son para todas las personas, independientemente de sexo, género, raza, clase, edad, ¿no? Sin embargo, cuando platicamos, ¿no?, de situaciones particulares, como que el derecho siempre se enfrenta a estas exigencias sociales en donde parece que los operadores del derecho requieren una explicación precisa, ¿no?, de para quién se va a aplicar. Es un ejercicio bastante complejo, y creo que también habla de la importancia de la interpretación de lo que dice la ley, de lo que dice el derecho desde la sociedad civil, y no solo desde quienes operan el derecho, ¿no? Pensemos jueces, juezas, legisladores. O sea, me parece que son como ejercicios muy, muy dinámicos. También en otra de las categorías recientes, ¿no?, justo la Corte en el 2021 habla de las personas con capacidad de gestar cuando habla del derecho al aborto, y pues también sabemos las complejidades y debates que hay al respecto, ¿no? El tema es que a estas alturas en derechos humanos no hay cabida a la exclusión, a la discriminación, ¿no? Y entonces la Corte dice, las mujeres y las personas con capacidad de gestar tienen derecho a decidir. Y entonces así creo que son momentos importantes en donde se va nombrando a personas que antes no eran nombradas por el derecho. Sí, completamente. Muchas gracias por su respuesta. Y justamente el público nos responde a la primera pregunta, que es: ¿crees que los derechos sexuales y reproductivos deben variar dependiendo del sexo y el género de la persona en cuestión? Koji Sánchez dice: para nada, el problema es que a las personas les cuesta mucho aprender estos temas y les únicas interesadas son las personas de las disidencias sexogenéricas. Todos los derechos para todas las personas. Y Jessica Tori dice: más que variar, que sean garantizados para todos de manera igualitaria y equitativa, ¿no? Que justamente es lo que están mencionando y lo que están colocando aquí las autoras. Bien, pues pasamos como a la siguiente pregunta. Dejamos una última pregunta para las personas que están escuchándonos y que nos están viendo también, y es: platícanos sobre los mitos y prejuicios que conoces sobre la sexualidad y la reproducción, los cuales fomentan la desigualdad de género. Que nos platiquen en su experiencia cuáles son estos mitos y prejuicios sobre sexualidad y reproducción que fomentan esta desigualdad de género, ¿no? Un poco pensando en este triángulo, ¿no?, de entre educación, salud y derecho, ¿no?, que es tan importante, y justo hacia allá vamos. Bueno, nuestra relación con la sexualidad y la reproducción nos acerca a un saber de la sexualidad basada en la genitalidad, el esencialismo biológico, y que tiene como foco los riesgos y las connotaciones negativas de las enfermedades que se transmiten vía sexual, así como los embarazos no deseados. Esto tanto en el espacio de la educación, la salud y las leyes. Por otra parte, no se habla de deseo, responsabilidad afectiva, ni vínculos sexuales fuera de la norma heterosexual. Es decir, parece que queda reducido a los códigos del amor romántico en los que lo masculino es activo y lo femenino pasivo. El deseo de las mujeres parece inexistente o cargado de la necesidad de aprobación y satisfacción masculina. El deseo de las personas de las disidencias sexogenéricas es un tabú de promiscuidad, anormalidad y, en los peores casos, patologías. Y el deseo de los varones se carga de connotaciones biologicistas de una irrefrenable fuerza que está siempre en la posibilidad de tornarse en violencia sexual. Y bien, ¿qué piensan ustedes sobre esta tensión entre educación, salud y el ámbito jurídico?
Pues yo empezaría diciendo lo importante que es impartir educación integral en sexualidad desde preescolar, es decir, llevar todo esto a la política pública, Sí. tanto en materia de educación y luego también en materia de salud. Y pues cómo salir, por un lado, del binario, de esa mirada binaria de la que hablaban hace ratito, y pensar, pues sí, en lo multivo con lo polivalente, fuera de pues de la reproducción, fuera de la sexualidad para la reproducción. Hemos avanzado, por ejemplo, en matrimonio igualitario, en cambiar el Código Civil, en donde ya no queda el matrimonio para la reproducción, y por otro lado, pues dividir los derechos, la sexualidad, la salud sexual de la salud reproductiva, separar en pensar en el deseo, en el placer fuera de la reproducción, y cumplir derechos humanos como el derecho a una maternidad libremente elegida, como el derecho a un proyecto de vida, ya decíamos el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Pues creo que es por ahí ir haciendo ese triángulo del que muy bien hablas, ¿no? Salud, educación y derechos, yo añadiría derechos humanos y libertades fundamentales para poder hablar de dignidad, de igualdad, de justicia reproductiva también. Sí. Sí, pues sí, yo igual totalmente de acuerdo con esta articulación igual de derechos humanos, pensando en el derecho a la salud y a la educación. Yo sí resaltaría, ¿no? Y creo que todas sabemos las deficiencias en materia de educación sexual, pues no solo en el país, ¿no? En América Latina, en las escuelas de educación pública, los retos que hay al respecto. Siempre igual hoy ando diciendo que lo normativo pareciera que lleva mucho avance, ¿no? Digamos que en materia de derechos, en materia jurídica hay bastantes avances de reconocimiento, pero como siempre la efectiva protección de estos derechos es la que, en donde hay más retos, ¿no? De política pública. Y en materia de salud, pues ni se diga, ¿no? Creo que hace rato preguntaba, no, creo que no hemos tocado el tema de la edad, ¿no? Y también la discriminación etaria también es importante en temas de sexualidad, ¿no? El hecho de que se cree que la niñez o las personas adolescentes no pueden tomar decisiones libres, informadas, seguras sobre su sexualidad, también pues es un estereotipo y un estigma profundo en contra de esta población, ¿no? Donde también tienen derecho a acceder a información y también tienen derecho a acceder a métodos anticonceptivos si así lo desean también, y tienen derecho al placer también. Creo que eso también es muy importante. Sí, completamente de acuerdo con ustedes, y justamente para romper con esta noción de sexualidad que tenemos, que se basa, insisto, solo como en la genitalidad, ¿no? En la cual justo se omite el deseo, se omite la seducción, se omite todo esto, o este esencialismo biológico que siempre coloca como esta masculinidad agresiva, ¿no? Siempre al borde de la violencia, que de alguna manera entonces se justifica la violencia sexual detrás de este esencialismo biológico, y que va regulando conductas, ¿no? Porque finalmente detrás de todo esto hay una biopolítica que va regulando que las mujeres sean siempre pasivas, o todas las personas feminizadas, como lo decía Lourdes hace rato, y que la masculinidad siempre es activa, ¿no? Y que esto, además de ser heteronormativo, de repente también es homonormativo, ¿no? O sea, también está presente dentro de las relaciones entre lesbianas, entre gays y todas estas parejas, pero parece que ahí tiene una fuerza de sobrevivir, de resistir y de seguir jerarquizando y dividiendo binariamente, como mencionaban ustedes, ¿no? Por otra parte, pues sí, la sexualidad parece que siempre nos remite a un sentido de riesgo, a estar colocadas en una situación de riesgo, que eso parece lo que es visible en cuestión de tanto de salud, ¿no? En el sector de salud pública, como en el ámbito educativo, ¿no? Si es que se recibe salud, educación sexual y reproductiva, casi siempre desde estos lugares desde donde se toma, y eso nos lleva pues a pensar que hay un rechazo también por los jóvenes, por las infancias y por los padres, madres, ¿no? De estas infancias, porque justamente lo que se teme también es este discurso cargado de polarizaciones, de connotaciones de violencia. Nos pregunta Mario, nos dice, todos tienen derechos, ¿por qué debería variar? ¿Pueden explicarlo?
y como respuesta también, dice Ceci Núñez, deben ser universales, pero sí se debe contemplar la diversidad de identidades de género, porque existimos más allá del binario. Y bien, pues justamente creo que Ceci va contestando un poquito lo que nos pregunta Mario, ¿no? Que es esta lógica de que en las leyes pues se colocan a estos sujetos, pero qué tanto se puede enunciar toda la diversidad, ¿no? Todas esas disidencias en cada artículo, ¿no? O sea, se coloca entonces a estos sujetos, pero hay quienes quieren ser nombradas, nombrades, nombrados, y también es difícil colocar en los artículos que tratan de ser siempre sintéticos, ¿no? Sintetizar toda esa diversidad. ¿Cómo se puede hacer? O sea, el lenguaje parece de repente que no alcanza a nombrarlo todo y parece que parte de hacer justicia social tiene que ver con nombrar, con visibilizar, pero por otra parte tenemos este discurso jurídico que trata siempre de sintetizar para ser más general, sí, pero al mismo tiempo invisibilizando, ¿no? Por ahí va un poco la respuesta. Sí, sí. O sea, por un lado, pues la singularidad de cada caso sería lo óptimo, ¿no? En todas esas diferencias. Pero, pues sí, la integralidad de los derechos humanos pasa por tomar en cuenta no solo la diferencia sexual, sino todo lo que habíamos nombrado, ¿no? La diversidad de identidades de género, de expresión de género y de orientación sexual. Creo que ahí está la clave para poder, por lo menos en el ámbito de lo jurídico o de lo macropolítico, persuadir a quienes imparten justicia, a quienes hacen leyes, a quienes hacen política pública, en las políticas de educación, de salud. Pero sí, como bien dices, el lenguaje no alcanza, ¿no? Tenemos pues la invención también de inventar palabras o de apropiarnos de otras o de expropiar otras, ¿no? Exapropiar otras. Pues sí, no, yo te estaba escuchando y pensaba en los códigos, ¿no? En los códigos civiles, familiares, en los códigos penales. La mayoría, la mayoría aún son de inicios del siglo XX, ¿no? O sea, se han reformado, o sea, sí ha habido muchísimas reformas, tampoco vamos a decir que son los mismos contenidos, pero que justo cuando empiezan las movilizaciones feministas, o sea, uno de los cambios a nivel de en materia civil era esta inclusión de este artículo que decía, ¿no? Cuando se hable de masculino, se entenderá que es femenino, que también se incluye al femenino, ¿no? O sea, no es exclusión. Sí. Y bueno, esa fue una fórmula. Quizás se han encontrado ciertas formas de responder a las necesidades poco a poco y se insertan cosas. Quizás ahora nos parecería absurdo, ¿no? Y dijeron, no, tenemos que estar nombradas, ¿no? Y hay otros cambios, ¿no? Cuando se abroga completamente un código y se crea uno nuevo, donde ya habla todas las personas, ¿no? Y eso cambia muchísimo la lógica, ¿no? Sin que se tengan que pelear o entrar a los debates que seguramente nuestras autoridades están lejos de entender, pero al menos sí, ¿no? Todas las personas, y bueno, es una fórmula, digamos, que es siempre ganadora, ¿no? Y sí, o sea, a estas alturas podríamos cuestionar muchísimo que un código diga, cuando se diga hoy, no se excluye a las mujeres, pero digamos que respondió a un momento determinado histórico, y muchos códigos siguen teniendo eso. Es algo muy complejo, igual tú también lo has visto, ¿no? Como docente en derecho, de repente uno puede jugar con esto, y justo es una forma de decirles a las personas estudiantes, o sea, de verdad cuando se usaba el genérico masculino en 1917 solo eran los hombres los que tenían derechos, ¿no? O sea, el genérico masculino era porque solamente los hombres tenían derechos. Y creo que es una buena fórmula para explicar por qué el lenguaje incluyente, inclusivo, es importante y por qué nombrar es importante, ¿no? Y que hay fórmulas o respuestas quizás que se van trabajando poco a poco, y bueno, lo bueno que decíamos hace rato, que el derecho no está cerrado, ¿no? Lo peligroso es creer que así como está se va a quedar para siempre cuando sabemos que no es así. Que como dices, hablar de todas las personas ya es lenguaje incluyente. Claro. ¿No? Porque hay quienes están como muy peleadas no, pero peleadas o peleados con decir la E o con utilizar la X en la escritura, todo eso. Pero hablar de todas las personas ya se está incluyendo, entonces... Sí, darles reconocibilidad, ¿no? Existencia, reconocibilidad. Completamente, como decía Pilar, la fórmula ganadora. Y pues ya un poquito para ir cerrando, nos gustaría muchísimo escuchar sobre cuáles serían estas discusiones actuales. Pilar,
sabemos tu capítulo justamente nos habla como de un cambio de paradigma, podríamos ponerlo así, ¿no? De un punitivismo hacia un horizonte de los derechos humanos. Y quisiéramos escuchar un poquito de esto, ¿no? Sobre cuáles son las discusiones más recientes en México y quizá que nos enunciaran para darnos un poco de esperanza, ya a unos minutos de terminar, pero cuáles son los avances en materia de estos derechos, ¿no? Brevemente, o sea, los que ustedes consideren más importantes. Pues si quieres voy con mi capítulo, que creo que, bueno, gran parte del libro es sobre aborto, ¿no? Pero como decíamos antes, pues estas discusiones no se pueden entender si no se entrecruzan y dialogan también con otras preocupaciones. En el caso de mi artículo, bueno, sí es sobre aborto, pero lo que hace también es presentar cómo yo creo que no en tan largo tiempo se ha posicionado también, y esto ha llegado hasta la Corte, que el aborto es un asunto de salud pública, de derechos humanos, de justicia social. O sea, es algo que las feministas llevan diciendo pero que, bueno, aunque parezca muy curioso, digamos que el discurso jurídico representado por la Corte, ¿no? Lo está retomando y lo está diciendo con mucho más fuerza que hace todavía, pues no tantos años, ¿verdad? O sea, en realidad en esta materia los avances son muy recientes, son muy frescos, y lo que se hace es también pensar, porque tal vez varias de las personas que nos están escuchando, cuando escuchan la palabra aborto piensan en es un delito, ¿no? Y hay otras que es un pecado, ¿no? Pero claro, pues sí, es cómo funciona el dispositivo penal, ¿no? Es decir, al insertarse como un delito, pues claro que si yo escucho aborto voy a pensar que es un delito porque no estoy equivocada, o sea, en todos los códigos penales del país está como un delito. Entonces, en este artículo lo que yo hago es como si hacer un barrido de los cambios principalmente en materia judicial, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también desde política pública, ¿no? Desde la creación de una política pública que con más fuerza se lanza en el 2020 desde la Secretaría de Salud Federal para hablar del aborto como un derecho y de la atención al aborto como un asunto de derechos humanos. Y esto es lo que explica el artículo más o menos, ¿no? Cómo este cambio de paradigma se está viviendo. También es un artículo que pretende ser realista, porque sabemos que hay muchos retos en nivel, digamos, de entidades federativas y hay una, o sea, no es algo homogéneo la atención en aborto seguro en el país, pero sí hay ciertas pautas, cierto panorama que nos permite decir, bueno, esto de que solamente te podían brindar servicio de aborto si estaba previsto en el Código Penal, esta visión está siendo superada y en el terreno, digamos, de acción, en los servicios de salud, hay mucha gente que está lidiando con esto es un asunto de derechos humanos. O sea, no depende de que si el Código Penal me lo permite, yo voy a brindar la atención, porque es un asunto que está en la Constitución, porque es un asunto del que ha hablado la Corte. Entonces a eso más o menos se refiere este texto. Maravilloso. Fíjate que justo es un poquito también la fórmula que usamos acá en la Dirección de Educación, ¿no? Un poco nos vamos justamente a ese marco de los derechos humanos para hablar de todo esto y de esa manera vamos resolviendo muchas inquietudes y discusiones. Sí, no deja de ser un discurso o una gramática que nos sirve mucho, ¿no? Si la utilizamos de manera estratégica, subversiva, pues yo diría que a través de argumentos con técnicas retóricas, no sé qué opinen, ¿no? Pero hay que ver de qué manera enunciarlo. Claro, y es que justamente Lourdes ahí, en otros momentos nos ha platicado un poco sobre el litigio estratégico, que es una gran labor que seguramente se discute en este seminario a cargo de ustedes, y que creo que tiene como todo el sentido, porque a veces de eso se trata, ¿no? Como de encontrar estos huecos y empezar a movilizar este derecho sólido, ¿no? Que estamos diciendo no responde a muchas vidas. Tenemos otra respuesta, dice Sonia Lázaro. Dice ella, hasta nuestros días se sigue juzgando a las mujeres que ejercen su sexualidad libremente. Eso genera secrecías que hace que muchas mujeres estén desinformadas sobre su propio cuerpo, su placer o incluso sobre sus derechos sexuales básicos que les librarían de violencia sexual, ginecológica u obstétrica. Y bueno, también nos preguntan en dónde se puede conseguir este libro. Pues este libro pues está en todas las librerías de la UNAM, ¿verdad? Sí. Lo edita Bonilla Artigas, entonces puede ser en Bonilla Artigas, puede ser en el Programa Universitario de Bioética
o en todas las librerías de la universidad. De la universidad, que si son universitarias, pues les hacen su descuento para conseguirlo, ¿no? Sí. Y el seminario sesiona. ¿Nos platican un poquito de estas sesiones? Sí. Tú. Pues sesionamos cada mes. De hecho, el último miércoles de cada mes tenemos una sesión de seminario, que así le llamamos, pero realmente es como hacer un grupo de debate. Invitamos a alguien que puede compartir pues saberes más especializados, ya sea en el ámbito de la salud o el terreno jurídico, litigio estratégico. Hemos tenido también acercamientos desde la salud mental. No siempre es el tema específico del aborto, sino que la justicia reproductiva, la bioética y el género, pues nos abren un abanico de temas muy interesantes que pues tratamos de compartir con la comunidad universitaria y con quien descargue las sesiones que se quedan grabadas en el programa, en la página del Programa Universitario de Bioética. Nos reunimos de manera presencial, pero también se transmite y hay constancia para quienes nos acompañan cada mes, entonces creo que también puede servir para estarse capacitando en estos temas. Sí, claro, tan interesantes. ¿Y qué nos dirían de esta última pregunta sobre cuáles serían las discusiones más actuales en México, ¿no? Quizá qué es lo que se está ahora discutiendo, cuáles son las tensiones que hay, qué debates hay. Algunos, sabemos que seguramente nos daría para varios programas, pero algunos que ustedes quieran compartirnos. Sí, pues la verdad que yo creo que sí necesitaríamos un programa fijo. No, no, bueno, en realidad yo creería, o sea, también a veces se piensa que el tema de aborto ya quedó, ¿no? Y que con lo que se dijo la Corte en el 21 ya está y ya no hay más que decir. Yo creería que el tema de aborto sigue siendo un tema de tensión, ¿no? Y en donde se necesitan muchas miradas críticas desde, decíamos, ¿no? La interdisciplina. Otro de los temas, por supuesto, justo estaba recordando que hace unos meses tuvimos a la doctora Daniela Muñoz en el seminario y ella nos hablaba de la salud de las personas trans, ¿no? Y ella nos hacía todo un análisis del derecho a la salud, que por lo que ella nos compartió, pues estamos francamente en pañales, ¿no? Creo que ese sería uno de los temas pendientes, de los retos actuales. En otros temas que quizás llevan años también de exigencias, el derecho de las parejas no heterosexuales a formar una familia, ¿no? Y eso está vinculado con otros temas que también pueden ser complejos, ¿no? El derecho a las técnicas de reproducción asistida, a las preguntas de qué personas pueden acceder a las técnicas de reproducción asistida, al tema de la gestación subrogada, quién es la mujer que puede, digamos, o la mujer o la persona que puede contratar, que puede hacer uso de estos servicios, y quién es la mujer o la persona gestante que va a hacer, ¿no? La que va a, como se dice coloquialmente, prestar el vientre. Digamos que son estos debates en donde se requiere, como te decía al inicio, de la mirada desde distintos enfoques, ¿no? Yo creería que el tema de la sexualidad, ¿no? De las adolescencias, de las infancias, el derecho a la educación sexual integral sigue siendo un gran pendiente, me parecería. Y seguro si seguimos pensando, a ti también se te ocurren otros más, pues, ¿no? Sí, otro podría ser la progresividad de la autonomía o la autodeterminación sexual y reproductiva de personas menores de edad, ¿no? Y pues también, pues desde una bioética feminista, que hemos tratado de incluir una reflexión desde las teorías críticas feministas, que es compleja porque, bueno, la bioética pues no es neutra ni asexuada, ¿no? Tiene una mirada pues no solo masculina, sino también jerárquica y muy conservadora sobre estos temas que tienen que ver con la sexualidad y la reproducción, la justicia reproductiva y todas las problemáticas que atraviesan estos dilemas bioéticos, que el aborto, como bien nos decía una colega de Pilar, pues no es un dilema bioético, ¿no? Estamos hablando de un derecho. No verlo como un dilema bioético, porque es cuando muchas veces se obstaculizan los servicios, desde figuras como la objeción de conciencia o de simplemente personas en los servicios de salud reproductiva que no quieren dar el servicio por prejuicios, por creencias totalmente tradicionales, ¿no? Por no decir machistas, misóginas, sexistas. Sí, que por un lado está como esta tensión entre las discusiones que se pueden seguir
ampliando, pero por otra parte, pues la realidad está de necesitada, ¿no? De respuestas, de justicia y de ya resolver casos concretos. Porque justo pensaba en esto que nos decía sobre los derechos de las personas transexuales o por ejemplo también sobre la figura del transfeminicidio. Y sería interesante o sería muy provechoso que el seminario nutriera un poco, por ejemplo, a la Facultad de Medicina, ¿no? En estos temas, que nutriera también pues como a estos ámbitos, que es la educación, la salud y el derecho, ¿no? Porque justamente creo que se descubre algo, por ejemplo, en temas de salud, y eso crea una tensión para que el derecho voltee a verlo, ¿no? Y para que la educación pueda plantearlo, que creo que justo la educación pues es de lo más, la que avanza más lentamente, ¿no? Sobre todo a un nivel pues de primaria, secundaria, parece. Y capacitar docentes, ¿no? Que es todo un reto en estos temas. Sí, pues hablamos de un tema también de cultura, ¿no? Les mandan muchos saludos, les agradecen por este libro que fue, se les agradece todo el trabajo y el esfuerzo de haber coordinado tantas inquietudes de profesionales que siguen debatiendo, dialogando, investigando, armando, contribuyendo a esto, y que pues ha recaído en ustedes tres como coordinadores. Saludos también a Arturo Sotelo, que no nos acompañó esta vez, pero pues, o sea, la labor que han hecho ustedes tres es maravillosa. Nos despedimos, pero quisiéramos, no sé, invitarles a un siguiente programa en donde seguramente estarán otras autoras, porque son bastantes autoras, autores, y podremos discutir. Y quisieran pues despedirse. Pues gracias por la invitación, ¿no? A la SIGU. También felicidades por tu texto, que es muy aclara muchísimas cuestiones complicadas, ¿no? Desde tu mirada filosófica. Entonces, bueno, en un próximo programa creo que estaría muy bien hablar de tu texto. Y pues ahorita que decías esto, creo que valdría la pena que sepan que hay un diplomado de bioética y género que imparte el Programa Universitario de Bioética, donde hay personas que se inscriben desde la Facultad de Medicina, de Enfermería, de la Escuela de Enfermería, de Derecho, de Ciencias. Es interdisciplinario y pues bueno, vale la pena que sepan que en espacios universitarios hay estas ofertas de capacitarnos. Pues yo solo agradecerte que nos hayas invitado, agradecer a la SIGU y a todas las personas que nos están viendo y escuchando, así que pues nos veremos pronto, Georgina, seguramente. Sí, seguramente, en un mes posiblemente. Pues muchas gracias a todas, a todes, a todos. Aquí está el libro al alcance de todas, y también el seminario, ¿no? Es una oportunidad para enterarse, discutir y pasar un rato, la verdad, formándose más sobre estos temas. Muchas gracias. Gracias.